nunca fui de la marea. La marea. El contexto en el que se ubica esta presentación es principalmente motivar la participación ciudadana con la cuestión del manejo de los residuos que generamos. El contenido es en 3 puntos importantes. El primero es los residuos como problema internacional, los residuos en México y el manejo de los residuos peligrosos. Los residuos como problema internacional tenemos como un punto muy importante a considerar, que son factores de riesgo que vulneran la salud humana, al ambiente y a la economía. Desde hace más de 30 años a nivel mundial se ha enfatizado la urgente necesidad de que el hombre viva en forma armónica con su medio ambiente. Se dice que para 2050 la población mundial ascenderá a más de 1.400 millones de habitantes. Y una de las características de esta población es que el 60% de esta se va a considerar dentro de las zonas urbanas. Esto trae como consecuencia que se debe de tener más servicios, salud, educación, alimentos, etcétera, etcétera. De tal manera que la pregunta es que si esta explosión demográfica no provocará en nuestro planeta algún problema fuerte en cuanto a su ambiente y en cuanto a todo lo que nos está proveyendo día a día. De tal manera que pues a nivel internacional están preocupados, han empezado a estar haciendo algunas cosas con respecto al manejo de residuos y ahorita lo vamos a ver. Específicamente hablando de cómo se va a tener el manejo de los residuos, hay que recordar que en términos generales los residuos son una amenaza, es basura. Se estima que 1.400.000 millones de personas que vivan van a desechar 2.200 millones de toneladas de basura. Esta grafiquita es una de las pocas que encontramos por ahí, en donde lo que trata de ubicarnos es precisamente cómo las toneladas diarias de basura se han estado incrementando a partir del año 2000 al 2015. La proyección está hecha para el 2020, de acuerdo a lo que nos marca precisamente es la Organización Mundial de la Salud, donde van a poder ustedes encontrar esta información. Algo que me llamó la atención es lo que dice ahí: las ciudades producen más desperdicios inútiles de lo que ellas mismas pueden manejar, y eso sí es cierto. De tal manera que, bueno, los problemas que tenemos es que la basura puede ocasionar inundaciones, desastres y tristemente puede destruir arrecifes y la vida marina. Esta situación se le llama problema sin frontera porque de una forma o de la otra los impactos de contaminación que nosotros provoquemos en zonas rurales finalmente llegan hasta lo que son las ciudades. Es muy importante reconocer que todavía se sigue haciendo la quema de basura a cielo abierto, y esto finalmente provoca una serie y un ciclo muy especial, que es el que está afectando mucho a lo que son nuestras convivencias con todos los seres vivientes que tenemos alrededor. Y definitivamente, si esto se suma a toda la contaminación que se genera en las grandes ciudades, que algunas de ellas tienen parques industriales, bueno, esto se vuelve algo asombroso. De tal manera que se dice ahí que el consumo irresponsable de productos, sean los que sean, para que podamos nosotros vivir, necesitamos ropa, necesitamos algunos utensilios, como son, por ejemplo, los productos de cuidado personal. Un bebé también provoca contaminación desde el momento en que se está usando sus pañales desechables, etc.
Y esto trae realmente que el consumo irresponsable y el desperdicio tengamos en cuenta un agotamiento total de nuestros recursos naturales. Desde este punto de vista, entonces, actualmente también se nos está pidiendo que tomemos muy en cuenta las fuentes emisoras de los COP. Los COP son los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a analizar cuáles eran las consecuencias de estos, de tirarlos a cielo abierto, inclusive para confinarlos o llevarlos a un relleno sanitario, se estableció que eran verdaderamente fuentes de emisiones de algunos contaminantes. Por mencionar ahí, pues esta diapositiva marca las emisiones de metano, de tal manera que el que sale afectado finalmente dentro de todo esto es el ser humano, y a esto se les está achacando que sean precursores de lo que es el cáncer. Algo que se quiere hacer y que es finalmente a nivel internacional lo que contrasta mucho con la situación que vivimos en nuestro país, y es el motivo por el cual así titulé esta presentación, es que nosotros tenemos que considerar que podemos tener un problema fuerte a nivel económico, no nada más ambiental, precisamente porque nosotros no consideramos el mal uso que estamos haciendo a los desechos, llámense los que sean. Se dice por ahí entonces que esto nos va a traer pérdidas, gastos innecesarios, de tal forma que en la cuestión del medio ambiente algunos de estos cambios van a ser inevitables. Los procesos para poderlos volver a recuperar esos medios ambientes sanos definitivamente son procesos ya irreversibles. Y bueno, ¿qué han hecho? Esta diapositiva. Esta diapositiva es muy importante porque normalmente se nos decía que una manera de manejar los desechos era precisamente el confinamiento, que era menos contaminante tener un tiradero a cielo abierto que hacerlo a través de lo que son los rellenos sanitarios. Pero desde hace más de 50 años se ha establecido también que es un gran problema de contaminación al medio ambiente. Por ejemplo, los lixiviados tienden a irse a mantos acuíferos, alterar totalmente la flora y la fauna que puede haber ahí. Si llegan a mantos acuíferos y después de ahí por acá el hombre extrae el agua para su uso, algunos de estos ya vienen contaminados. Hay que recordar que en un relleno sanitario, generalmente lo que se tira o se desecha ahí no tiene un tratamiento previo. Por lo tanto, aquellos contaminantes, por ejemplo, una pintura para el cabello, una crema para la piel, algunos de ellos traen derivados del petróleo. Y estos derivados del petróleo son muy difíciles de inactivar. Entonces, todos esos lixiviados se van directamente a esto y llega a ser un verdadero problema de contaminación. De tal manera que actualmente, bueno, México, andamos por la calle de la amargura en estos aspectos, a nivel mundial se ha estado estableciendo la consideración de que se ocupen más los residuos, en volver a recuperarlos, en que se haga un balance económico de qué es lo que me pueden dar, de tal forma que se genere lo menos posible basura y que la que se genere esté en beneficio de toda la sociedad. Los rellenos sanitarios, como poner una palabra, ya están pasados de moda. Esta diapositiva ejemplifica también, por ejemplo, las emisiones tóxicas, que no necesito decirles que es, por ejemplo, metano, dióxido de carbono, etcétera, lo que se va hacia la atmósfera. Estamos viviendo, curiosamente, algo que se decía que iba a tardar mucho tiempo en pasar. Yo recuerdo en los años 2000 cuando dijeron, no, el cambio climático va a venir muy paulatino, pero estos cambios de temperatura que tenemos actualmente yo considero que no es algo, ahora sí que espontáneo, ¿no? Sino que nosotros hemos mucho generado el que se lleven a cabo. Bueno,
En 2014 hubo por ahí un trabajo en un congreso de tal manera que se decía que era muy importante el que se estableciera a nivel internacional el mecanismo del manejo de lo que son los residuos. Y curiosamente, quienes están en todo esto involucrados son los países desarrollados, uno de ellos es Canadá, quien ha llevado el manejo de estos residuos de una manera exitosa, justificado de que ellos han reutilizado la mayor parte de sus residuos, de tal manera que en aquella situación decían que habían creado más de 1000 empleos, de tal manera que se pudiera ver de una forma atractiva, económica, que si nosotros aprendemos a valorizar los residuos, nos beneficie no solamente a quien lo esté invirtiendo, sino también generando empleos. De tal manera que un programa de ellos dice que a futuro vamos a pagar en función de lo que tiremos de basura, como un impuesto especial. Lo otro importante es con respecto a la disposición final en lo que son los confinamientos controlados, es que también se estableciera un impuesto, de tal manera que la disposición de los residuos no se vayan a estos confinamientos y se pueda bloquear precisamente el daño ecológico que están presentando. Países como, todo lo que es la Unión Europea, parte de lo que es Estados Unidos, Canadá, ellos ya tienen planes de manejo bien establecidos y los tienen establecidos desde las casas hasta la parte industrial. Pasa por ahí lo que es el control de residuos hospitalarios, pasa por ahí lo que es el control de residuos radioactivos, de tal manera que ellos lo que están procurando es tratar de contaminar menos posible el medio ambiente. Por ahí traigo un pequeño paréntesis para que más o menos nos demos cuenta del trabajo de todos ellos. Nuestro país tiene la capacidad, como dice ahí, los conocimientos, la experiencia para lograr un cambio. Y entonces, pensando en que se pudiera hacer una economía circular con estos residuos, yo puse esa notita. Nada más que desafortunadamente, pues la realidad nacional en este aspecto pues es bastante triste. Estamos sumergidos en este país en un descontrol total de la basura, la información no la tenemos, eso da mucha tristeza porque ahorita van a ver qué es lo que ha estado haciendo México. Un ejemplo de lo que les hablaba ahorita con respecto a lo que tienen en otros países es precisamente el que poca gente considera el buen manejo de los residuos farmacéuticos. Una medicina que generalmente en la casa se vuelve un botiquín. ¿Por qué? Porque no me la acabé, porque por lo mismo que no me la acabé, pasó el tiempo y está caduca y ahí se queda. El día que se nos ocurre limpiar, lo primero que hacemos es tirarla. Y no consideramos siquiera qué es lo que estoy tirando. Si es líquido, pues se va directo al lavabo o al drenaje. Si es algo sólido, pues se va directo a lo que es la basura municipal. Estuvimos por ahí trabajando una revisión bibliográfica y nos encontramos que en el periodo de 1992 a 2016, de todos los papers a nivel internacional, México únicamente teníamos 4 reportes internacionales, de los cuales uno, que es el de Monterrey del 2014, a través de más de 25,000 medicamentos que estuvieron recogiendo en una zona, pudieron clasificar y decir qué era lo que se estaba guardando en las casas. De ahí en fuera tenemos estudios sí de toxicidad, pero nada relevante. O sea, yo voy a estudiar a un bichito, le voy a poner un antibiótico y voy a ver qué pasa. Ese contrasta mucho con lo que hay a nivel internacional, porque a nivel internacional se está probando si están funcionando o no los planes de manejo, están checando porque en las aguas de Groenlandia, por
hacerles una referencia, están llegando antibióticos que no deberían de llegar, disruptores endocrinos que también son de difícil manejo, y algunos medicamentos como la carbamazepina, que también es un tóxico. ¿Y qué es lo que está pasando en todos estos mantos acuíferos? Nuestro país, desafortunadamente, pues así estamos, tristemente. A nivel internacional, los criterios de investigación, la sorpresa fue que en los últimos 3 años, del 2014 al 2016, aumentaron significativamente. Mientras que México, pues, ahí va tambaleando. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Una de las unidades del Politécnico que ha estado adaptándose a las condiciones y a lo que, ahora sí que lo que requiere la sociedad en cuanto a trabajos de investigaciones, es CIDIR Oaxaca. Pero esto ha sido en función de que recordemos que Oaxaca es un estado 100% turístico, y no porque nosotros estemos en Oaxaca visitándolo cada rato, porque tiene una alta población turística del extranjero, llámense europeos, llámense canadienses. Viene mucha gente a estar viviendo el frío en lo que es Oaxaca y Chiapas. Y uno de los grandes atractivos que tiene Oaxaca y Chiapas es su cultura, sus alimentos, su cocina y todo lo que se refiere a la parte de arquitectura. En el caso de esta comunidad, San Jerónimo, es una comunidad 100% rural, y el atractivo es, bueno, parte de lo que es su parroquia y su convento. Y la gente hizo por ahí la idea de rentarles a los extranjeros pequeños cuartos, se quedan 6, 7 meses, la gente tiene con qué vivir, etcétera, etcétera. El problema fue que los mismos extranjeros exigieron que la población tuviera un control de residuos. Y quien estuvo trabajando en 2 tesis de maestría fue precisamente el CIDIR Unidad Oaxaca. Yo traía aquí anotado el trabajo de un chico, pero como venía en un video y me van a disculpar que por ahí no sé qué le puse, y al momento de cargarla en la memoria me quitó los videos. El otro trabajo muy importante es lo que es el cañón del sumidero. La gente de la unidad de la UNAM está trabajando con respecto a que la misma situación ecológica del cañón ayude a que la gente de ahí, los lugareños, dejen de estar lanzando la basura. Muchos de nosotros ya hemos visto esos avisos que por ahí ha pasado en la televisión. Bueno, ahora la misma gente que vive del turismo, que está consciente de esto, ha pedido apoyo, y en ese caso encontré la referencia de quien lo está ahorita manejando, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero estos lugares lo hacen porque, pues porque son turísticos y porque la gente que viene a visitarnos trae otra cultura. Y van a decir ustedes, ¿por qué no estamos haciendo las cosas? Pues la verdad, tristemente, por la falta de difusión. Y ahorita lo van a ver. Bien, vamos a hablar ahorita de Querétaro, porque Querétaro también puede contrastar mucho con respecto a lo que pasa en otros estados. Querétaro es una zona industrial, es una zona donde hay mucha seguridad, donde se vive muy a gusto, donde no le falta nada, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que Querétaro, con aquello que les empecé la plática, que son las proyecciones de 2050, lo podemos ver, y no nos fuimos hasta 2050. El crecimiento que ha tenido la ciudad de Querétaro en los últimos 15 años ha sido impresionante. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Conflictos sociales. Y esto ya está reportado, en donde precisamente por la ineficiencia de servicios de recolección de basura, tenemos inundaciones, la presencia de basura que en Querétaro jamás se había visto, etcétera, la presencia de tiraderos clandestinos, y la otra parte que es muy importante, que es el relleno sanitario que hay en la ciudad de Querétaro. Ese relleno sanitario, que es Montpaní, estaba proyectado para 2014 cerrarlo y cambiarlo de lugar.
pues resulta que por fines políticos, económicos y los que ustedes quieran, ya se autorizó nuevamente que vuelva a ser ahí el centro de recolección de basura. Lo triste es que si esto está pasando a nivel global de lo que es el Estado y todos los municipios que tenemos en Querétaro también están sufriendo el aumento de la población, pues ahora este tiradero lo quieren hacer para todo el Estado, no nada más para la ciudad. De tal manera que si nos estaban diciendo que diariamente se enterraban o se separaba, que dudo mucho que lo estén haciendo, más o menos 1000 toneladas de basura, imagínense ahora si va a recolectar la basura de todo el estado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos unas imágenes de lo que es el relleno sanitario. Aquí dice, la Secretaría de Medio Ambiente ya autorizó la vida útil de este relleno por 20 años más y pues, ahora lo que se propone es que sean 2000 toneladas diarias de residuos sólidos se vayan a enterrar. Querétaro, pues no necesito decirles, ha ganado premios en cuanto a la limpieza de residuos, la escoba de plata, la escoba de oro, pero pues eso, quién sabe cómo se lo dieron a Querétaro. De tal forma que en términos generales, quiero platicarles que las consecuencias económicas y sociales de esto en México, pues definitivamente no se está cuidando la protección al medio ambiente. Y si no se está cuidando la protección al medio ambiente, pues menos la protección para los seres vivos, definitivamente. Es más importante las cuestiones políticas en el sentido de que, bueno, ya vieron aquí, ya lo vivimos, se privatizó ya la recolección de basura. En vez de buscar la manera de que la gente siguiera separándola, de que hubiera un plan de manejo para que todos estuviéramos conscientes de que estamos cuidando cómo desechamos los residuos y que en un momento dado disminuyamos los problemas de contaminación. En este caso, los costos de la inacción se reflejan en la pérdida de la salud, productividad y servicios ambientales. Se supone que nosotros tenemos la perspectiva, de acuerdo a lo que han planteado los diferentes convenios y no sé qué tanto que firman a nivel mundial, en que en 2030 nosotros aquí en México vamos a erradicar totalmente la pobreza. Esto va aunado precisamente al tipo de responsabilidad que tenemos en cuanto a los residuos, lo cual pues se ve muy complejo, ¿no? Esto se los puse porque me llama mucho la atención, que nos dice que nosotros desperdiciamos anualmente 10.4 millones de basura en alimentos y a nivel mundial somos catalogados como uno de los principales países con el nivel más alto de pobreza y de desnutrición. Entonces suena ilógico, ¿no? Que estoy tirando tantísimo alimento y por otro lado tengo la necesidad de alimentar a gente, ¿no? Bien, pues ustedes me van a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Bueno, desde nuestra Constitución, nosotros, no me acuerdo cuál es el artículo, creo que es el 4º, el 5º, en donde indica que todo mexicano tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable. O sea, desde nuestra Constitución de 1900 y quién sabe qué, ya nos estaban estableciendo aguas. Tú necesitas un medio ambiente saludable. Hasta 1984 es cuando se empieza a generar algunas legislaciones. El boom donde México estuvo trabajando muchísimo es a partir de los años 88 al 90, del 90 al 95 al 96. Y por pura curiosidad, si quieren ver toda la legislación, pues métanse a Semarnat, Medio Ambiente, y se van a espantar del número de normas que tenemos. Entonces, esto jamás nos lo dicen. Esto debería de ser una preparación desde pequeñitos, en que así como nos piden que leamos algo de la Constitución, también veamos qué se ha hecho con este sentido. De tal manera que, pues, como les platiqué,
a partir de 1996, hace ya 20, 21 años, poca gente tiene conocimiento de esto. El problema es que si no nos ponemos las pilas, sí vamos a tener un problema muy fuerte más adelante. Nos va a pasar lo de San Jerónimo, ¿no? En Oaxaca, que después vamos a estar pidiendo apoyo a ciertas personas, a ciertas unidades, para que nos ayuden a solventar el problema de contaminación ambiental. Dos puntos muy importantes. Nuestro país tiene su Ley General de Equilibrio Ecológico, la famosa LEGEPA, que es de 1996, y la Acción Ambiental Federal para el Manejo de Residuos. O sea, de que tenemos normatividad, la tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Una falta de información tremenda. Este problema de generación de residuos en un diagnóstico 2012 nos tenía todo lo que es en nuestro país perfectamente bien catalogado, cómo se están generando estos residuos por toneladas, el porcentaje, su distribución. Y bueno, si ustedes observan, en estos años, la gráfica no la pude complementar a la parte del diagnóstico 2012, pero la idea es de que nos demos cuenta que sí hay quien nos está midiendo la basura, sí hay quien nos está midiendo la cuestión de generación de residuos, pero pues no hay quien nos diga, hay que detenerlo, ¿no? No es posible que siga en aumento y aumento y aumento. De tal manera que viene aquí una parte muy importante. Estas legislaciones nos hacen la aclaración que todos generamos residuos sin importar la edad. Ya les expliqué más o menos, ¿no? Desde que nacemos, ahora con el uso del pañal desechable, de algunos, ¿cómo le llaman? Químicos que usamos de cuidado personal, talco, jabón, champús, etcétera. Todo eso, la pasta de dientes, todo eso hay que considerarlo como un residuo. ¿Dónde se generan? En todos lados. En comercios, en casas, en parques, en hospitales, las actividades industriales. De tal manera que, bueno, vamos a tener aquí lo que es la definición, que es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en cualquier estado físico. Tipos de residuos, bueno, va de acorde esto a lo que tiene acá a este lado la diapositiva. Sólidos urbanos, domésticos o municipales, que es lo mismo, industriales, de la construcción, de demolición también, médicos, laboratorios, residuos radioactivos, residuos agrarios y mineros. Por decir algo, sí es una clasificación muy general. De tal manera que, santo Dios, que no bien pequeñita la letra, ¿sí la alcanzan a ver? Más o menos, ¿verdad? Bueno, las características del residuo, y esta diapositiva es bien importante. Esta ley me dice que el residuo yo lo voy a poder clasificar. ¿De acuerdo a qué? A que si lo puedo reciclar, a que si es inerte, que por sus características físico-químicas no va a afectar el medio ambiente, los biodegradables, que son los residuos orgánicos de origen orgánico natural, y el último, que es parte de lo que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, que es el peligroso. El residuo peligroso está clasificado desde hace 20 años a través de sus características de corrosividad, de ser reactivo, inflamable y por lo tanto también de su toxicidad. Y bueno, la responsabilidad de todos es no generar residuos. Ya les habíamos comentado que se vino a la moda lo que es la separación de los residuos. Ahorita sería más bien que llegáramos a la reducción, la reutilización, el reciclaje y la valorización. De tal manera que, bueno, la moraleja es que la mejor manera de no contaminar es no generar residuos, que es ahora sí que es la base de lo que avala el trabajo de la comunidad a nivel internacional, tanto de países en desarrollo en Europa y los de acá de América.
En el caso de México, en el diagnóstico 2016, de acuerdo al sistema de gestión ambiental, generamos 42 millones de toneladas al año de residuos, de los cuales 60% son inorgánicos. Ya vimos la diapositiva de la cuestión del tiradero de alimentos. 40% son orgánicos, que son los alimentos, 60% son inorgánicos. De todo este total solamente reciclamos el 9%. Y si lográramos reciclar un 100%, se podría reducir el confinamiento de la basura hasta en un 65%. Que esto, hablando a nivel de toneladas, pues sería muy significativo. El beneficio ambiental, para poder valorar todo esto, pues debería de verse desde el punto de vista en lo que son principalmente los municipios. ¿Por qué los municipios? Pensando precisamente desde lo más sencillo que existe en nuestro país, que son las comunidades. Son las que más se ha visto que llegan a provocar los primeros problemas de contaminación, sobre todo los tiraderos a cielo abierto. Y bueno, empezamos aquí con lo que es el residuo peligroso, porque el residuo peligroso se tiene que ver desde el punto de vista de que nunca lo vamos a poder mezclar con los residuos sólidos urbanos. Lo tenemos siempre que catalogar fuera de. El problema es que no estamos conscientes hasta dónde es un residuo peligroso. Y pues lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, los champús traen propilenglicol. El propilenglicol es la base de lo que se ocupa para el líquido de los frenos. Y yo me imagino que los chicos aquí cuidan mucho la pintura de sus carros cuando le van a poner el líquido de frenos, porque ese líquido de frenos, ¿qué le hace a la pintura? Se la lleva. Es un disolvente de pinturas fuertísimo. Bueno, algunos shampoos vienen formulados con eso. El etilenglicol, si llegan a leer la etiqueta de los shampoos, se lo ponen. ¿Y qué hacemos cuando el envase del shampoo se termina? Pues agarramos y lo tiramos como cualquier cosa. Si quedó algo ahí, o en el momento en que está en el residuo sólido urbano, llega a tener algo en contacto acuoso o no acuoso, se arrastra. Y lo que estamos nosotros realmente tirando es precisamente el etilenglicol. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos en casa un residuo peligroso. Ahora la pregunta es, ¿tienen idea de los residuos peligrosos que trabajan ustedes aquí en el laboratorio? Y eso es algo muy importante. Si en casas, algo que me encanta como en los comerciales, ¿no? Para que la melena se vea así padrísima, lo usamos. Imagínense ahora aquí cuando estamos en el laboratorio. Y esto es nada más una manera de sensibilizarlos. Las normas vienen ahora muy simplificadas, sobre todo la que vamos a ver ahorita. Bueno, no la vamos a ver, nada más se las voy a mencionar, se las voy a platicar. Anteriormente esa norma, que era la que clasificaba a todos los residuos peligrosos, era pero pesadísima. Ya nada más de ver todo lo que involucraba, decía uno, ¿sabes qué? No tiro, pero no me hagas clasificar. Y entonces fue cuando nació el trabajo de decir, ok, la ley general lo dice y el manejo de la LGPIR también lo dice. Si no vas a inactivar, si no vas a reducir y no vas a revalorar económicamente un residuo, tu obligación como ciudadano que está generando residuo peligroso es que lo dispongas. Y se supone que todas aquellas compañías que vienen a recoger los residuos están dentro de esa legislación correctamente y ellos van a inactivar y a disponer correctamente ese residuo de tal manera que cuando lleguen ya a desecharlo no contaminemos. Pero para eso, ¿quién tiene que pagar? Pues los que estamos generando. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es nada más para recordarnos que la clasificación se hace de acuerdo a que si son corrosivos, que si es todavía reactivo, que si es explosivo, tóxico, inflamable y los famosos biológicos. ¿Sí?
Ay, de tal manera que, bueno, aquí viene algo bien importante. Estas leyes están establecidas desde el punto de vista industrial. Por eso es la primera diapositiva, porque todos los residuos industriales son los que la ley desde un principio empezó a catalogar. Existen los microgeneradores, los generadores intermedios y los altos generadores. La única parte que nunca han querido modificar y que no lo entiendo por qué, es que, por ejemplo, las industrias, pues sí, continuamente están generando el mismo residuo. Pero en el caso de un centro como este o los laboratorios escolares, los residuos son versátiles y son en pequeñas cantidades. No podemos nosotros catalogarnos a grandes industrias porque no estamos trabajando un proceso industrial. Y sin embargo la norma, a pesar de las modificaciones que se le ha hecho, no quisieron ellos hacer un pequeño apartado en donde se especificara qué pasa con aquellos lugares donde los residuos son esporádicos, son mini cantidades las que se generan, y bueno, por lo tanto tenemos que cuidar esa clasificación de no sobrepasar los 400 kilos al año, porque si los pasamos, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener aquí a todo lo que es la Profepa checando qué estamos haciendo con tanto residuo, ¿sí? Hay dos maneras de trabajarlo. La gestión integral de los residuos, que es la que me involucra precisamente un correcto almacenamiento, que yo lo inactive. Y la otra manera, que es precisamente lo que les estaba comentando, que alguien lo disponga y se lo lleve. Ay, esta condenada máquina, perdón por la expresión. Para poder llegar a esta parte teníamos que haber pasado por una parte que es bien importante. Bueno, yo se las voy a platicar. De tal manera que entonces un punto que tenemos nosotros que tener en cuenta, que si no conocemos o no tenemos la suficiente información para lo que generamos como residuos, y no nada más laboratorio, la plática es a nivel general, sino también en casa, ojalá podamos visitar las normas, ojalá nos demos idea de lo que está pasando, de tal manera que podamos ayudar un poquito a aquello del desecho de estos residuos. Por ejemplo, ya les hablé de los fármacos, ya les hablé un poquito de cuando tenemos ahí pinturas para el cabello, todo lo del champú, la grasa de los zapatos, la base de la grasa de los zapatos hay que ver cómo viene hecha. Ustedes, no sé, pero cuando a mí me enseñaron aquello de la coordinación fina motriz, nos daban primero unos crayones, ¿sí se acuerdan, chicos? Gruesesotes, y nos ponían a hacer unos, y hacíamos como chiquitos, no controlábamos. Esos crayones son altamente tóxicos. Tenemos ahora que checar, por ejemplo, lo que les decía del líquido de frenos, todos aquellos que usamos, todas esas sustancias que ya usamos para la limpieza, podemos ir a ver las etiquetas y checar qué es lo que está pasando ahí. Cuando tenemos la generación de un residuo no es nada más el contenido, es muy importante que tenemos que tomar en cuenta que también es el envase. O sea, también el envase ya se convirtió en un residuo peligroso. Entonces, esto es muy sencillo porque toda la normatividad de la LGEP y de la LEGIPIR, que es su reglamento, únicamente se está basando en 6 o 7 normas. La primera de ellas, que ya fue modificada para el 2005, que fue cuando les digo que hicieron ese cambio, pero bárbaro, porque no se podía ni siquiera leer la norma, fue precisamente para que nos enseñemos a identificar, clasificar los residuos. Y viene muy sencilla ahora, viene separada por tablas, vemos cómo está el residuo, podemos ir tranquilamente al internet, buscar las hojas de seguridad de lo que nos están marcando, ver cómo se tiene que manejar y de tal manera que podamos hacer una preclasificación. Si nosotros estamos en la disponibilidad o tenemos manera de inactivar ese residuo peligroso, sigue la siguiente norma. Hay una norma donde nos sugiere cómo podemos extraer ese activo químico, que en este caso es peligroso, cómo lo podemos inactivar, de tal manera que podamos ya desecharlo tranquilamente sin alterar el medio ambiente.
En caso de que no lo podamos hacer, viene una norma en la cual nos indica, ¿sabes qué? Puedes tenerlo en almacenamiento, pero ahí debemos de tener muchísimo cuidado de qué es lo que vamos a almacenar, cómo lo vamos a almacenar, porque qué tal si no lo ponemos en un buen, si es un líquido, si es altamente corrosivo, altamente tóxico. Por ejemplo, por ahí los que trabajan cerámica, yo como me acuerdo de aquel investigador que venía de Cicata, Altamira, y estaba trabajando cuestiones de cadmio. El cadmio ya refractado en lo que es un PAIR, es un borosilicato, da un color amarillo, pero de veras precioso. Y todo el mundo que pasaba en el laboratorio, así que, hubo por ahí alguien que me dijo, ay, esta me la voy a llevar para adorno de mi casa. Pues es altamente tóxico. Entonces ustedes ahí pueden ir viendo qué es lo que está pasando, no nada más para la seguridad del medio ambiente, sino también de uno, porque muchas veces entra uno y no pasa nada. Lo mismo los biológicos infecciosos. Entonces hay una norma en la cual nos establece y nos dice, cuidado cómo almacenas el residuo, cuánto tiempo lo vas a almacenar antes de disponer. Y todo eso viene en lo que es la legislación mexicana. Aquí está la del 2003, no la ven completa, que dice los sitios, dónde los vamos a confinar, cómo debe de estar el residuo previamente estabilizado. O sea, yo ya le quité su origen reactivo, ya estuve ahí tratando de quitarle lo corrosivo, de tal manera que lo pueda yo guardar. El diseño y diseño de obras complementarias para ver cómo voy a guardar, en dónde y en qué, cómo lo voy a guardar el residuo. Estas tres NOM también son bien importantes porque la celda del confinamiento viene los requisitos para la operación y finalmente lo que es la 087 que se refiere a todos los residuos biológicos infecciosos.